Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Escobedo y este es el primer video formal de Dialéctica Sí, en el cual buscaré analizar de una manera general pero concisa el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales del 1 de julio. En primera instancia podemos señalar que la estrategia de Morena fue transversal, remitiéndonos al politólogo alemán Otto Kirchheimer, que señalaba que el partido atrapadotodo era aquel que recorría de una manera transversal el espectro ideológico, que iba aglutinando y que iba haciéndose de las simpatías de diferentes sectores ideológicos y que de esa manera lograba sobreponerse de una manera aplastante a los rivales en las contiendas electorales. En ese sentido, Morena se presentó como tal, como un partido atrapatodo, con un partido que fundamentalmente recurrió a ese espectro ideológico que tanto se le criticó, pero que fue fundamental para lograr el triunfo del que todos sabemos. Por otro lado, otro punto fundamental de su estrategia fue el gran posicionamiento y adaptación que tuvieron en las redes sociales y los medios digitales. Lograron ganarle la disputa a los partidos contrincantes, a los partidos del status quo, que se quedaron en la estrategia basada en los monopolios tradicionales de los medios de comunicación, en la televisión y en la radio, en la prensa, y que quedaron muy lejos, pero muy lejos de Andrés Manuel en las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram, pero también YouTube, fueron baluartes y herramientas que Andrés Manuel y Morena lograron utilizar de una manera genial y que de esa manera les permitió posicionarse muy pero muy arriba de los otros partidos políticos. Si bien el triunfo de AMLO fue basado en esa estrategia transversal que ya describí y también en las redes sociales y los medios digitales en su posicionamiento espléndido, estos factores no son suficientes para explicarte el triunfo. Hay que señalar que el triunfo de Andrés Manuel desbordó los cauces habituales, tradicionales y clásicos de la democracia liberal y que logró establecerse como un actor populista. López Obrador logró posicionarse como un actor aglutinador de las diversas demandas de los movimientos y actores sociales. Eso hay que entenderlo. Y particularmente a los ligados al nacionalismo mexicano. Fue capaz de presentar su candidatura como una candidatura colectiva bonapartista, véase el término marxista en específico, que Marx esboza y que explica de una manera genial en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, y que también podríamos decir que engloba o que complementa esta propuesta del populismo, del político populista. En ese sentido, Andrés Manuel rompió el mito de la clásica democracia procedimental esbozada por Giovanni Sartori y logró apropiarse de las demandas, encauzarlas y posicionarse acertadamente. Ese es su principal mérito y eso es lo que considero que le dio el triunfo fundamentalmente. En ese sentido, AMLO logró posicionarse como un actor populista, como un actor que logró encauzar esas fuerzas sociales del descontento, un actor populista que logró encauzar esa rabia antisistémica, esa rabia que prevalecía en el pueblo mexicano y que bastaba con sondearla antes de las elecciones del 1 de julio. Bastaba preguntarle por quién van a votar y la gente al instante decía que ya estaban hasta la madre de los partidos tradicionales, de los partidos del status quo, y que lo que buscaban era el cambio. En ese sentido, Andrés Manuel Morena lograron posicionarse como el actor de cambio, como el actor aglutinador de esas demandas y como el actor que buscaría otra ruta diferente de lo que se estaba llevando a cabo en los países durante los últimos años. Ernesto Laclau, en su libro La Reacción Populista, realiza un análisis espléndido del fenómeno populista. Laclau señala que el populismo emerge cuando los cauces institucionales dejan de funcionar, cuando se vuelven estériles, cuando dejan de lado a las clases bajas, a las clases subalternas y que se bloquean a sí mismos, y que bloquean a las clases bajas, por supuesto. Este fenómeno populista, este fenómeno López Obradorista, anti-status quo y antisistema, fue lanzado, que fue sustentado en un caldo cultivo de condiciones objetivas, como señalo. El fenómeno populista de Andrés Manuel se explica solo a partir de esas condiciones que permitieron ese auge electoral.
Por ejemplo, de todos es conocido la crisis política, la crisis de corrupción, la crisis económica, la crisis de representatividad, la crisis de las instituciones. Todo ese caldo de cultivo de las condiciones objetivas fueron la punta de lanza que permitieron ese triunfo avasallador. Fue una hecatombe ciudadana de 30 millones de votos que fue un renacer y resurgimiento del nacionalismo mexicano, del sentido de ciudadanía y de la memoria histórica del pueblo mexicano. En ese sentido, el triunfo de AMLO también hay que señalarlo como un triunfo de un bloque nacionalista, de un bloque político que viene configurándose desde hace 30 años más o menos, desde la ruptura a finales de la década de 1980 del partido hegemónico que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Andrés Manuel representa, digamos, la última etapa de ese bloque nacionalista, que fue la escisión del partido dominante y que representó un más allá de la política tradicionalista que venía carcomiendo el sistema político mexicano desde aquel tiempo. Ese bloque nacionalista pues pasó por muchas etapas desde la década de los 90. Fue un bloque que se configuró a partir de la resistencia al neoliberalismo, principalmente en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, pasando por Cedillo, Vicente Fox, Calderón, hasta llegar a Peña Nieto. Ese bloque, si bien lo encabeza Andrés Manuel en un sentido político electoral, también se da en otros sectores de la sociedad, fundamentalmente en los sectores populares organizados. El bloque Andrés Manuel logró vencer al bloque neoliberal, al bloque que también viene configurándose desde hace 30 años, aquel bloque que tiene en sus manos al país desde hace 30 años. Este bloque neoliberal se compone básicamente por los principales beneficiarios de las privatizaciones del México de la década de los 80. Se ha venido acrecentando a partir del desmantelamiento del Estado mexicano, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se compone de la clase política tecnocrática y la oligarquía política económica que forma una élite del poder neoliberal. En particular, la clase política tecnocrática está formado por los partidos del régimen, el Partido Revolucionario Institucional en su degeneración neoliberal y el Partido Acción Nacional, que también formó parte y forma parte de este bloque neoliberal. Este bloque está a la expectativa del triunfo de Andrés Manuel. Aparentemente están en calma y de acuerdo, en concordancia con lo que está diciendo el tabasqueño, pero en realidad están especulando los primeros pasos del nuevo presidente. Están preparando la ofensiva en caso de que no haya acuerdo, eso es lógico. Están buscando resguardar sus intereses, que como sabemos son muchos y que están poniendo en jaque a la nación desde hace mucho tiempo. Lo que está en disputa es la nación política mexicana, es el proyecto de nación que ha venido aplicándose y que ha fracasado. El bloque nacionalista busca desplazar al bloque neoliberal, busca una política redistributiva basada en la soberanía alimentaria, en la soberanía petrolera y en la soberanía, digamos, económica en general. Busca regresar al estado de bienestar, al estado protector de las clases bajas, de la clase media por supuesto, y que buscará impulsar la productividad, que buscará a partir de la inversión estatal, la inversión pública, un poco el reciclamiento del keynesianismo, un relanzamiento del país, un relanzamiento de lo que se ha venido dando y un relanzamiento de las capacidades competitivas de México en el mercado internacional. Cabe señalar que en esta batalla por la nación, los nacionalistas mexicanos están por encima de los neoliberales. Ellos conciben la nación todavía como piedra angular de lo que pasa en la Organización Mundial del Capitalismo y saben que es la punta de lanza para realizar una nueva transformación político-económica en el país. Cabe señalar que a diferencia de lo que piensan los teóricos postmodernos y los ideólogos del capitalismo global, la nación sigue siendo la unidad de organización mundial que puede ser la plataforma de lucha para los grandes sectores marginados de las sociedades en el mundo. En ese sentido, vemos que el bloque neonacionalista tiene más coherencia ideológica y política, una coherencia que se basa también en esos sectores marginados que solamente a través de la lucha de la nación política pueden
ver enarbolarse sus intereses puntuales. Los neoliberales siguen pensando en que el proyecto del capitalismo global, del capitalismo asentado en las transnacionales, de los intereses que fluyen y que van y que no remiten cuentas a nadie, puede ser el mejor proyecto para el país. Pero como sabemos, este proyecto ha hecho trizas, ha traído una vorágine de violencia política, económica, social, de desahuciados y de, por supuesto, pobres y pobres y pobres. En fin, este es mi análisis de lo que pasó el pasado 1 de julio, de lo que está pasando en este momento y de lo que posiblemente pasará en un futuro próximo. Estar atentos de ese enfrentamiento de ambos bloques, estar atento de los primeros pasos en el gobierno de Andrés Manuel y estar atento de las posibles contraofensivas del bloque neoliberal. Eso es todo por el momento y estamos en contacto. Gracias.